Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el volumen pulmonar, que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen como espirometría. Entonces, originalmente el espirómetro consistía en un circuito cerrado, vamos a colocar así. En los estudios originales fisiológicos tenemos un tubo conectado a un circuito cerrado en el que tenemos una cámara de aire, dos cámaras, una inferior que está cubierto de agua. Y lo que hace esto es sellar la primera cámara, ¿bien? Y otra cámara que se encuentra por encima, de esta forma. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el aire que se impulsa y que se absorbe llega a esta cámara central. Como ven, se encuentra abierta por encima. Y como tenemos una tercera cámara sellada con agua, durante la expiración, esta cámara se mueve ligeramente hacia arriba, ¿ya? Entonces, tenemos un trazador, una línea de tiempo. Aquí el eje X va a ser tiempo, el eje Y va a ser volumen. Si expiramos, nos marca, miren, de la misma forma en la que sube la segunda cámara, el volumen va subiendo y se va formando una curva dependiendo del tiempo en el que se llega. Si le pedimos al paciente aspirar o inspirar, entonces la segunda cámara se dirige hacia abajo y vean cómo entonces dibuja una curva en un lapso de tiempo que desciende, entonces el volumen se va reduciendo. ¿Lo ven? Esa es básicamente la idea de cómo se ha iniciado el estudio de los volúmenes pulmonares. Bueno, actualmente se hace con velocidad, se hace con una fórmula de velocidad. Entonces tenemos a un paciente, nuevamente, aquí la nariz, bien, que sopla en un tubo mucho más pequeño, ¿no? Que no está conectado a ninguna cámara. Sopla a una especie de ventilador que se encuentra dentro de este pequeño tubo. Y lo que hace es que electrónicamente mide las velocidades y mediante sus fórmulas nos va a dar en la computadora la misma gráfica que se hacía con ese grafómetro. Muy bien. Entonces, dando esa pequeña introducción, entramos a lo que nos compete. Nuevamente, entonces, vamos a hacer una gráfica donde el eje Y va a ser el volumen y el eje X va a ser tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a trazar un pequeño punto. Este va a ser nuestro volumen cero, que vamos a ver que en el pulmón no se va a correlacionar con un auténtico volumen cero, porque dentro del pulmón, cuando no hay fuerzas que compiten ni para la inspiración o para la expiración, cuando se encuentra el tórax y la unidad tóraco-pulmonar en un reposo, no hay movimiento, pero eso no significa que no haya volumen dentro del pulmón. El pulmón siempre se encuentra lleno de aire, ¿ya? Entonces, pero para el estudio asumimos que hay un volumen cero. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a contabilizar el volumen dentro del pulmón que no se puede modificar como un volumen negativo. Esta curva ya la conocen. Las curvas que se dirigen hacia arriba son la inspiración y las curvas hacia abajo son la expiración. Entonces, esto, este segmento va a ser el volumen corriente o a veces llamado volumen tidal. Pero vamos a ver que esto del volumen tidal es más que nada lo que se llama la configuración de los ventiladores, ¿ya? El volumen corriente es de 0,5 litros aproximadamente. En la inspiración normal, en un paciente en reposo, se inspira 500 mililitros de aire y se expira la misma cantidad. Muy bien, pero pueden inspirar mucho más que lo que solemos respirar normalmente. Y este es el volumen, esos van a ser los volúmenes de reserva. Cuando uno está cansado, se dan cuenta que inspiran muy profundo. Este volumen va a ser el volumen de reserva inspiratoria. Si en algún momento llegáramos a necesitar, y es aproximadamente 3 litros a 3,5 litros. Muy bien, vamos a colocar eso. Mientras que del volumen corriente, 0,5 litros. También tenemos este otro volumen, que es el volumen de reserva expiratorio. Atraviesa el límite que hemos puesto de un volumen cero. Muy bien. Y es aproximadamente 1,7 litros. Se van a dar cuenta
incluso aquellos que tal vez tocan instrumentos de viento, ¿cuánto puede expandirse? ¿Cuánto volumen pueden? Todos estos volúmenes, los 3 litros más los 0.5 litros más los 1.7 litros, pueden ser parte del intercambio gaseoso. Pero este último volumen, que es un residual, este último volumen no puede ser parte del intercambio gaseoso. Muy bien, entonces ya habiendo visto esto, vamos a hablar un poco sobre el cálculo de las distintas capacidades pulmonares. ¿Ya? Las capacidades pulmonares simplemente van a ser sumas de los volúmenes. Capacidad inspiratoria máxima. La suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria es la capacidad inspiratoria máxima. La suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria es la capacidad expiratoria máxima. Como habíamos dicho, un volumen corriente en una situación en la que se requiere mayor aporte de oxígeno, mayor intercambio gaseoso, puede tanto aumentar la inspiración, invadiendo el volumen de reserva inspiratoria o el volumen de reserva expiratoria. Entonces vamos a ver que, como habíamos dicho, la capacidad de intercambio gaseoso puede ser la suma de tanto el volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria. Esta capacidad se va a llamar capacidad vital y es la suma de los tres. Entonces una persona puede llegar a hacer este intercambio de volumen. Y finalmente, si incluimos todos los volúmenes, incluyendo el volumen residual, tenemos la capacidad pulmonar total. Muy bien.